noches a toda esa gente linda que hoy nos sintoniza. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy en entrevista con Ibelice Gómez tenemos un invitado de suma importancia para todas nosotras personas porque nos va a hablar de la salud, algo tan importante. Y hoy tenemos al nefrólogo Carlos Díaz de la Unión Médica que está con nosotros. Bienvenido y gracias. Gracias por la invitación y gracias por hacerme parte de este espacio tan importante y de llevar información a todos tus televidentes. Gracias a ti por aceptar la invitación. Un tema que tenemos es de uno de los órganos prácticamente más importantes, es decir, uno de los más importantes que son los riñones. Vamos a conocer primero para nuestro público, hacerle una pequeña reseña de lo que son la importancia de los riñones en nuestro organismo y cómo prevenir para que no se dañen esos riñones. Bien, primero vamos a empezar diciendo lo que es la nefrología, que es el área de la salud la cual yo me especialicé. Yo soy médico nefrólogo y la nefrología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, tratamiento, prevención sobre todo de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Y como bien decías en la introducción, el riñón es un órgano muy importante para el funcionamiento del cuerpo, porque es el órgano que prácticamente mantiene el equilibrio para que el cuerpo trabaje de manera adecuada. Por eso tiene varias funciones como regular la presión arterial, regular el equilibrio de los líquidos corporales, de los electrolitos y sobre todo tiene una función de filtro, elimina sustancias tóxicas que el cuerpo normalmente produce producto de su metabolismo, también tiene función endocrina, ayuda a producir sangre y otras hormonas como por ejemplo la forma activa de la vitamina D, que es muy importante. En sentido general, para que el cuerpo trabaje bien, el riñón tiene que estar trabajando bien. Sumamente importante. Sí. Doctor, ¿y cuáles hábitos para que nosotros podamos cuidar esos riñones debemos tener? Bien, nosotros tenemos unas que se le llama las reglas de oro para el cuidado del riñón. Básicamente se resume en una adecuada hidratación, tomar una buena cantidad de agua diariamente, disminuir el consumo de la sal en los alimentos, hacer actividad física, algún deporte, algún ejercicio, no ser una persona obesa, o sea, el control del peso. Si el individuo tiene alguna enfermedad como la diabetes, que es muy frecuente, mantenerla controlada. Si tiene hipertensión, mantenerla controlada. Si en la familia hay historia de alguna enfermedad renal, hacerse sus chequeos más precozmente, o sea, más joven. Y también evitar la medicación con medicamentos nefrotóxicos. O sea, hay personas que tienen el hábito de medicarse, de automedicarse, y muchas veces esa medicación puede afectar el riñón. Básicamente, esos son los consejos que mayormente nosotros recomendamos para mantener la buena salud renal. ¿Es cierto que tomar mucha agua mantiene los riñones limpios? Es decir, sí. Eso lo yo no siempre, desde pequeño. Sí, eso es, la hidratación es sumamente importante para que, no solamente para la salud del riñón, sino para la salud en sentido general. Y tomar en cuenta, Ibelice, que nosotros vivimos en un país tropical donde predomina el clima caluroso, la demanda de líquido es mayor. Igual también que dependiendo la actividad que realicemos, no es lo mismo el trabajo que se hace en una oficina al trabajo que hace, por ejemplo, un obrero, un agricultor. Igual el día que si hacemos un deporte, si vamos al gimnasio, si jugamos baloncesto ese día, la demanda de líquido para mí es mayor y obviamente tengo que suplirla. Líquido que quiere decir agua. Agua. Porque la gente dice líquido y toma jugo, toma... No es lo mismo. Hay bebidas hidratantes, pero eso ya para personas que hacen deporte extremo o una rutina muy extenuante de deporte, pero básicamente el agua es lo que nosotros recomendamos. Claro.
Y hay un tema muy interesante que la gente siempre tiene muchas inquietudes dentro de ese tema de los riñones. Y es ya cuando la persona está padeciendo de una causa que los riñones están ya un poquito dañados, para no decir completo. Entonces, queremos saber para nuestro público en qué consiste la diálisis y quiénes son inmediatamente que lo necesitan, como cuando van a tu consulta. Bien, la insuficiencia renal, que es el estadio donde ya el riñón deja de funcionar, tiene diferentes etapas. Hay un daño inicial, un daño, digamos, intermedio y un daño ya muy avanzado. También se clasifica en aguda y crónica. La aguda es de manera repentina que el riñón empieza a dejar de funcionar, secundario a una causa, que puede ser que cuando mejoremos esa causa, el riñón vuelva a funcionar de manera normal, aunque en ese periodo de insuficiencia, de falla renal, requiera diálisis. Y ya el crónico, que es el que va evolucionando, ese deterioro renal que va avanzando, que ya cuando sus riñones están trabajando prácticamente menos de un 10%, ya hay que valorar ese tipo de tratamiento, que es un tratamiento, porque ya ha perdido las funciones que yo mencioné anteriormente. Es un paciente que tiene presión alta de más difícil control, tiene desequilibrio de los electrolitos como el potasio, que es sumamente importante y que puede poner en riesgo la vida del paciente, los desequilibrios del potasio. También no maneja el equilibrio de los líquidos, es un paciente que retiene mucho líquido y eso no le da calidad de vida. Entonces la diálisis es un tratamiento. Cuando nosotros decidimos diálisis en el crónico, tiene unos criterios establecidos, dependiendo de los niveles de creatinina, de urea, que son pruebas de laboratorio que nos van diciendo cómo va la función renal, el grado de filtrado glomerular, que vendría siendo el % de trabajo del riñón, cómo maneja el potasio y cómo maneja el exceso de líquido. En cuanto al agudo, también tiene sus criterios establecidos. Ahí tomamos en cuenta los niveles de creatinina, la acidez de la sangre, que el riñón se encarga de regularla, el potasio y la cantidad de orina que hacen el día. Por ejemplo, los pacientes que van a UCI, que son pacientes críticos, independientemente de que la causa del ingreso a UCI no fue por algo renal, pero puede producir fallo renal y puede requerir diálisis, aunque sea temporal. Wow. Entonces, cuando la persona, no importa la edad, hay jóvenes que también... Y hay niños, que se dializan por causas diferentes. Por ejemplo, en los adultos, que es el área que yo trato adultos, no trato niños, la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes. Luego le sigue la hipertensión. Pero, por ejemplo, en niños, las principales causas son malformaciones congénitas. Su sistema urinario no se forma, no se desarrolla de manera normal. Esas anormalías hacen trastorno en la salida de la orina, se acumula orina y se dañan los riñoncitos, lamentablemente. Eso ya hay niños, pero sí hay pacientes pediátricos que requieren diálisis. Qué pena. Sí. No de imaginárselo, porque el tratamiento no es doloroso, no es complicado. ¿Verdad que no? Sí, es un poco complicado porque en cuanto a la hemodiálisis, es una sesión 3 veces por semana que el paciente dura conectado aproximadamente de 3 a 4 horas. O sea, empezando que el paciente tiene que trasladarse a un centro de salud 3 veces a la semana y que va a durar conectado a una máquina de 3 a 4 horas, pero es un paciente que tiene limitación para sus dietas. Nosotros le restringimos los líquidos, nosotros le restringimos ciertos alimentos que en una persona sana es normal de su dieta porque le puede traer problemas, y es un paciente que es polimedicado, o sea, un paciente de diálisis tiene que tomar aproximadamente 10 pastillas al día. Y la mayoría son diabéticos, a eso agrégale inyectarse insulina. Entonces, aparte del costo que lleva ese tratamiento y de las pastillas, emocionalmente es un paciente que se maltrata mucho la parte emocional del paciente y del familiar. Por eso uno hace un vínculo, uno crea un vínculo, el nefrólogo crea un vínculo muy fuerte con el paciente renal y con su familiar.
y también el personal de diálisis, prácticamente es una familia. Sí, porque va 3 veces a la semana. Y dura 4 horas. Dura 4 horas. A veces va un familiar y sale a hacer algo, una diligencia o al laboratorio, y otro paciente necesita un medicamento y el familiar del otro que está ahí se lo da o le compra algo. O sea, se crea esa parte, sí. Digamos que es algo bonito, cómo ellos se compenetran entre sí, porque imagínate. Y se sienten apoyados, sí, no se sienten solos. Yendo 3 veces a la semana y durando más de 3 horas, o sea, prácticamente pasan más tiempo que con alguno de sus familiares. He visto, doctor, personas que se dializan, pero que llevan una vida normal, en el sentido que trabajan, van a sus estudios, a pesar de que se dializan. ¿Puede un paciente llevar una vida normal a pesar de todo lo que ya tú explicaste, de todo lo que tiene que convivir, llevar ese paciente? Sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Todo depende, Ibelice, de en qué momento y bajo qué otras condiciones médicas ese paciente llegue a diálisis. Por ejemplo, yo tengo pacientes abogados, yo he tenido pacientes ingenieros y otros colegas también, que el paciente entra a diálisis, obviamente con ciertas restricciones, con ciertas medidas, y puede llevar su vida productiva, digamos, no igual, pero sí una vida productiva, quizás no con la misma intensidad, pero ese paciente obviamente necesita diálisis, pero quizás su corazón no está tan enfermo, quizás su visión no está tan deteriorada. Pero, por ejemplo, hay otros pacientes que primero, antes de llegar a diálisis, por la misma diabetes, tienen disminución de la agudeza visual y no pueden, eso no les permite hacer ciertos movimientos finos, o pacientes que han hecho un derrame cerebral y han quedado con limitación neurológica, o que le han amputado una pierna antes de llegar a diálisis. Entonces, evidentemente, ese es un individuo que, por otras razones, tiene muchas limitaciones y quizás no le permita la parte productiva, pero sí, el paciente se dializa y puede llevar su vida productiva. Y algo que yo quiero que quede claro, la diálisis debe ser temporal hasta que el paciente se trasplante. O sea, el objetivo de la diálisis debe ser por un tiempo. Obviamente, en países como el de nosotros, donde no está tan de rutina el trasplante, hay pacientes que duran mucho tiempo. ¿Más o menos qué tiempo, doctor? En diálisis hay pacientes que tienen hasta 20 años en diálisis. Entonces, como tú dices que tiene que ser corto. No tiene debería. ¿Qué tiempo debería? Máximo. Mira, nosotros hemos avanzado muchísimo en la parte de trasplante. Porque hay más especialistas. Precisamente hoy, se me eriza la piel, porque para el nefrólogo, cuando un paciente se está trasplantando, es algo muy, muy emocionante, muy bonito. Hoy precisamente se está trasplantando un paciente mío, un muchacho joven, ese tiene menos de 1 año en diálisis. Ese llegó a diálisis el año pasado, le va a donar un familiar, y tiene una señora madre que da la vida, da todo por ese muchacho, y nos pusimos, y ella buscando, y son personas de clase media baja, tienen su seguro que le ayuda. Ese muchacho trabaja en un supermercado, le dimos licencia un tiempo, y luego él me dijo que quería trabajar. Yo le dije, si tú quieres trabajar, trabaja. El muchacho se dializaba en la mañana y en la tarde iba a su trabajo en el supermercado, y con Dios mediante, ya ayer fue la última diálisis. Porque puede ese mismo día hacer cualquier cosa. Sí, queda con un síntoma. Sí, a veces le baja la presión, a veces se sienten débil, pero eso depende de la condición de los otros órganos, más que el del riñón, cómo le vaya al paciente. Doctor, y eso del trasplante, la familia, primero ustedes buscan esa solución con algún familiar, porque alguien puede ser compatible. Sí, hay 2 tipos de donantes. El vivo, que casi siempre es un familiar, por el asunto de la compatibilidad. Es más fácil que yo sea compatible con un familiar. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando llegan a diálisis, el proceso de trasplante es mucho más fácil, porque casi siempre son los padres que le donan. Entonces, evidentemente que la compatibilidad
casi la misma. Casi la misma. Entonces, hay otro tipo de donante que es el cadavérico. El donante cadavérico es el joven que muere en un accidente de tránsito donde no sufría de ninguna enfermedad, donde esos órganos están viables para trasplantar, o sea, para donar, y hay una lista, por ejemplo, esos pacientes están en una lista, se consigue un órgano de alguien cadavérico, fulano de tal, es compatible, es el que sigue en la lista, ese se llama, y se procede a la extracción de órganos. Paradójicamente, Ibelice, nosotros somos el país que más accidentes de tránsito, más muertes por accidentes de tránsito tenemos, y no somos tan en trasplante cadavérico, que debería, dentro de lo malo, aunque suene un poquito contradictorio, pero dentro de lo malo deberíamos tener más trasplante cadavérico en vista de la tasa tan alta de accidentes. Lo ideal es que no hubiera accidentes, pero dentro de lo malo, pero sí se ha avanzado mucho en los últimos años, a pesar de la pandemia, en trasplante, porque hay muchos especialistas que antes no habían. Por ejemplo, antes el paciente solamente era en la capital, que podía trasplantarse, hacerse todos los estudios. Tenía que ir a la allá. capital. Ahora mismo no. Por ejemplo, el paciente mío se está trasplantando aquí en Santiago. En diciembre se trasplantó otro paciente mío, también aquí en Santiago, que hizo el proceso de preparación aquí en Santiago. Y eso es una bendición para los pacientes. También de otros colegas se ha trasplantado. O sea que ya el trasplante es una esperanza más cercana para los pacientes renales aquí en República Dominicana y en el Cibao. Porque mira, yo también se me eriza la piel, que si hubiese una unidad donde las personas, todos, una persona sana, que diga, bueno, si muere un accidente, deje esa orden, no todo el mundo lo hace, porque no tiene que ser obligatoriamente para tú tomar un cadáver de alguien sano, para hacer un trasplante, esa persona debió primeramente, ¿verdad? Hay un aspecto ético y legal que obviamente el individuo tiene que haberlo autorizado, pero hemos avanzado. Yo creo que en una de las áreas de la medicina donde más rápido se ha avanzado después de la pandemia ha sido en la parte de los trasplantes. Faltan muchas cosas, sí, pero se está trabajando, se está haciendo un trabajo muy bonito, porque cuando un paciente de diálisis se trasplanta es como una segunda vida, es una oportunidad nueva, y eso te digo que es de las cosas más maravillosas que a uno como nefrólogo le puede suceder. Vamos a hablar un poquito para que la gente se motive viendo este programa y decida donar sus órganos en tal caso que tenga un accidente. ¿Qué ventaja, o qué desventaja, mejor dicho, tiene uno de trabajar con un solo riñón? ¿Se puede vivir bien? Sí, el paciente o el individuo que tiene un solo riñón puede vivir su vida normal. Incluso hay personas que nacen con un solo riñón y se dan cuenta después de adulto por otra cosa. Evidentemente, ya con un solo riñón, es un órgano par que está haciendo el trabajo uno solo de dos. Y hay que cuidarlo un poquito más, como nosotros mencionamos los hábitos para cuidar ese riñón. Pero sí puede vivir de manera normal, con cierto cuidado. Si llega a ser hipertenso, controlarse bien esa presión y cuidarse ese riñón. Pero sí, incluso hay personas que tienen un accidente y hay que reciben trauma a nivel abdominal y hay que extirparle un riñón y puede vivir normal. Y los que donan, que son donantes vivos, pasan su vida sin ninguna complicación. Sí, porque entonces en la familia he visto casos que se necesita donar un órgano, de que cuando uno tiene dos, y tú lo ves como en esa disputa, en esa, ¿cómo voy a vivir? Decisión incógnita que la gente son preguntas. Obviamente durante el proceso de preparación de ese donante se le hacen estudios médicos desde la uña de los pies hasta la cabeza, para uno estar completamente seguro de que es un individuo totalmente sano, porque si tiene alguna condición y le extraen el riñón, evidentemente que esa condición con el tiempo puede repercutir en el riñón que le queda. Pero eso es parte de la preparación, pero sí, un individuo con un solo riñón puede llevar una vida prácticamente normal. Vamos a motivarnos entonces. Sí. Y si no, y después de uno muerto, dime. Ahí hay un tema porque
el tiempo de declarar, o sea, el tiempo que, por ejemplo, que pasa el accidente, que llevan a un centro, si ese centro tiene capacidad para mantener esos órganos viables, que no es lo mismo como para la atención del paciente con un trauma, no es lo mismo. O sea, una cosa que yo tengo un centro preparado para atender un accidente múltiple o un accidente de una sola persona que llegue grave. Eso es una cosa. Ahora bien, que yo tenga la capacidad como centro de mantener esos órganos viables pensando en que ese paciente, cuando lamentablemente se declare con muerte cerebral, pueda donar los órganos y luego extraer esos órganos. No, eso es una logística totalmente diferente. Que ahí yo creo que se debe de trabajar un poquito más en crear el equipo y quizás mejorar las condiciones de muchos centros, no solo públicos, sino centros privados que pudieran tener la logística de que pudiéramos mantener esos órganos viables y la parte de la extracción. Y obviamente hay que educar a la población para que se motiven más a donar, porque muchas veces es por falta de conocimiento y no porque no quiere hacerlo. Eso te iba a decir, doctor, que por eso es que es bueno uno llevar a los médicos a los programas, porque muchas personas tienen la falta del conocimiento y por eso es que alguien te dice a ti, mira, sería bueno que tú le donaras a un primo, a quien sea, vamos a ver si tú calificas, para decirlo más claro. Y la gente, como no tiene el conocimiento, tú lo ves que se asusta y se pone renuente que no. Y quizás puede salvar una vida. Y qué bonito es que uno después que muera, uno le salve la vida a alguien, ¿eh? Yo creo que también no solamente bonito. hacer este tipo de programas ayuda mucho, sino también ir a la escuela, empezar a crear esa cultura de inculcarle a los niños, adolescentes, de la donación y de lo que es. Porque quién sabe, quizás hasta uno mismo de ellos pueda necesitar hacer campaña también de eso. Que es un asunto de educación y concientización también. La clase que tú das en la universidad, tú eres profesor de la universidad, ese tema, el tema tuyo es de la diálisis. Nosotros hablamos de, cuando nos toca la clase de nefrología, hablamos en sentido general de nefrología. La diálisis, yo digo que la diálisis es el fracaso del tratamiento, porque es la última etapa de... Sí, ella cuando tal lo necesita que grave. Pero, ¿qué pasó antes de la diálisis? Todo ese tiempo. La prevención. Ahí es que tenemos que nosotros hacer mucho hincapié en la prevención, en cómo modificar la enfermedad y cómo modificar la enfermedad que no te vaya a seguir deteriorando, no solamente el riñón, sino el corazón y todas las repercusiones que trae la insuficiencia renal a medida que va avanzando. Por eso la prevención y la detección temprana de cualquier indicio de enfermedad renal es básica, y ahí que nosotros hacemos mucho hincapié con los pacientes y con los estudiantes. Las personas que toman alcohol desmedido tienden más a que los riñones se le dañen. Sí. Si tú analizas entre los factores de riesgo de la mayoría de enfermedades no transmisibles, infartos, derrame cerebral, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, el alcohol está en todas esas enfermedades como factor de riesgo. Se hizo un estudio una vez de los no nacional, sino a nivel mundial, de los principales, de los 10 cánceres más frecuentes. Y en todos el alcohol estaba como un factor de riesgo. La gente, o sea que esto es un país de gente que bebe. Sí, y se consume mucho alcohol. Aquí se consume el alcohol más que la comida. Sí. Y quizá es bueno que la gente tome conciencia. Sí. Porque el riñón se esforza cuando tiene que limpiar la sangre. Bueno, es que es una sustancia, digamos, tóxica que está entrando al cuerpo. Entonces, aparte de que el riñón la tiene que depurar, evidentemente que eso tiene implicaciones a mediano y a largo plazo. Obviamente hay personas que pasan la vida entera tomando y no le pasa nada. Y llegan a los 90. Pero el alcohol es
muy perjudicial para la salud. Como dice renal la campaña. A nivel y a general. nivel sistémico como tal. Sí, bueno. Ya para terminar casi, el tiempo vuela aquí, Dios mío, este tema tan interesante de la salud. Y como el doctor lo está explicando de una manera tan entendible, que yo sé que el público está entendiendo perfectamente. Unos consejitos, así, ya lo dijiste al principio, pero al que nos sintonizó ahora o para que le quede eso terminando, ¿cómo para prevenir que se nos dañen los riñones? ¿Cómo debemos vivir? Y la dieta y todo eso. Vamos a hablar un poquito de eso. Una dieta baja en sal, hidratarse adecuadamente, hacer actividad física, el ejercicio, la actividad física que usted pueda o que le guste, no tomar medicamentos sin prescripción médica, si tiene alguna condición como diabetes o hipertensión, mantenerla controlada, si en su familia hay historia de enfermedad renal, buscar ayuda médica con tiempo y sobre todo, algo que yo siempre le digo cuando me llevan a programas, exíjale a su médico de cabecera en su chequeo que le haga un examen de orina y que busque siempre si hay proteína en la orina. La proteína en la orina, Ibelice, es la primera señal. Yo le digo que es como el check del carro. Cuando el carro te prende el check es porque le falta aire en una goma, hay que cambiar el aceite. Cuando hay proteína en la orina, aunque sea mínima, ahí ya debemos de actuar, de buscar por qué y actuar. Y evidentemente que eso ayuda mucho, porque la proteína en la orina puede presentarse antes de que el riñón empiece a ser insuficiente. Entonces ahí te da mucho tiempo para tú poder impactar en ese paciente, en ese individuo y evitar complicaciones futuras. Wow, buena información. Así que cuando te vaya a su médico, dígale que entre todas las pruebas de laboratorio que le indica para su chequeo, que le ponga su examen de orina. Ese examen de la orina entonces viene siendo primordial. Hay que hacérselo aunque uno no tenga nada. Mira, el examen de orina, la prueba del examen de orina es una de las pruebas más baratas que hay. Sí. Se hace prácticamente en todos los laboratorios. Tú no necesitas equipos sofisticados de última generación para hacerla. Y el examen de orina es tan importante que incluso te puede hablar de enfermedades o de condiciones, no solamente del riñón. Hay enfermedades de la sangre que tienen manifestaciones a nivel del examen de orina. Hay enfermedades del hígado que tienen manifestación a nivel del examen de orina, o sea que es sumamente importante y es una prueba muy barata. Y con el seguro yo creo que no hay ni que pagar diferencia. Sí, el seguro la cubre. La cubre. Wow, cuántas informaciones interesantes, pero que el espacio aquí está abierto, tú sabes que este espacio es tuyo. Gracias. Y en cualquier momento que tú vuelvas a traer, seguimos con los temas, yo sé que ahora la gente va a estar preguntando muchas inquietudes, pues volvemos y traemos al doctor para que conteste. Claro. Vamos a decir dónde está ubicado el doctor Díaz, Carlos Díaz, en la Clínica Unión Médica. Clínica Unión Médica del Norte, en la 6ª planta de la Torre B, en el consultorio 626. Ahí estamos a sus órdenes para sus chequeos, ver cómo están sus riñones, ver cómo está su salud renal. En Instagram. En Instagram nos pueden encontrar en la cuenta DR Carlos Cruz Díaz. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en X o Twitter, en todos los lados. Y en YouTube también me pueden encontrar con esas especificaciones. DR Carlos Díaz. Cruz Díaz. Cruz Díaz. Sí. Sí, Cruz Díaz. Sí, así me van a encontrar. Ahí le va a salir de una vez. No, pues ya ahí lo tenemos para que ustedes vayan a chequearse y vayan a hacerse, no solamente cuando se sientan algo, vayan a hacerse su chequeo de rutina, como dice, hay que hacerlo. Prevenir es mejor que lamentar, dice el refrán. Eso sí es verdad. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, y por siempre esas informaciones. estamos abiertos a este tipo de conversatorios para llevar la información a los televidentes. Ay, sí, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros.